¿Sabes el por qué no has podido superar ese duelo, esa pérdida? ¿Sabes hasta dónde te está obstaculizando tu diario vivir? Lo que tenemos que hacer para enfrentar esta parte del proceso de un duelo y de una pérdida, pues lo primero que tenemos que saber es que va a existir y lo vamos a vivir tarde o temprano, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué tenerle miedo? Y yo te voy a invitar durante este programa a que cambiemos esa perspectiva de tenerle miedo a algo que va a suceder tarde o temprano, que es inherente a la vida, que va junto con pegado, ¿no? Dicen que cuando nacemos comenzamos a morir. Nuestra sociedad nos ha enseñado a tenerle miedo a algo que va a suceder sí o sí. Una de las herramientas principales es reconocimiento de la pérdida. Que el primer paso en el proceso de duelo es reconocer la pérdida y aceptarla. Mi mamá falleció el 30 de septiembre, ¿no?, del año pasado, del 2024. En lugar de aceptar la realidad, porque eso te va a ayudar mucho dentro del duelo, dentro de una pérdida, pero el ego, el yo, empieza un poquito a jugar en el aspecto de quererte vender la idea falsa de que pudiste haber hecho algo al respecto. Si nosotros entramos en este proceso de pensar que pudimos haber hecho algo al respecto, lo que estamos haciendo es precisamente lastimarnos, engañarnos, generándonos autosufrimiento. Mi realidad fue que cuando yo llego al hospital, mi mamá ya había fallecido. El momento exacto no lo sé, ¿no? Pero yo te puedo decir que casi saliendo de mi casa, el hospital quedaba como a 10 minutos. Cuando logro subir a mi mamá junto con mi esposa al coche, porque ella se desmaya en el baño, mi ego, y es ahí donde yo te quiero compartir esto para que veas cómo funciona el tema del yo, del ego, para trasladarnos a un lugar de sufrimiento y pensar que las cosas pudieron haber sido diferentes. Llego al hospital, la bajan, la iban a intubar, a reanimar, pero en eso regresó la doctora y me dice, ¿sabes qué? Ya no es candidata porque ya falleció, ¿no? En ese momento mi realidad es esa. Mi mamá falleció, acaba de fallecer. ¿Tu realidad cuál es? Tu realidad es que el día de hoy estás divorciado, divorciada. El día de hoy te liquidaron, te despidieron del trabajo en el que estabas. El día de hoy, ese familiar, ese amigo querido, se fue a otra ciudad a vivir. Esa es tu realidad. Mientras aprendamos a aceptar nuestra realidad en cualquier ámbito, es el antídoto para que el yo, para que el ego no te lleve a un terreno de sufrimiento, no te traslade a un lugar donde te va a tener sufriendo. ¿Dónde está tu ego queriéndote hacer responsable? ¿En qué aspecto? En las cosas de las que no tienes control. O sea, antes de que te divorcies, pues existe esta parte de decir, venimos teniendo problemas, sabes que pues vamos a tomar terapia, mejoremos nuestra comunicación, hablemos de frente, ¿qué te molesta? O sea, hay cosas. Pero cuando llega el punto del divorcio, y ya estás divorciada, precisamente ese es el punto. Ya no existe el hubiera. Y si yo hubiera hecho aquello, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera, ¿cuál es tu realidad? Yo te decía, ¿cuál es tu realidad? Y la realidad es esta. Ya estás divorciada. La realidad es esta. Mi mamá ya falleció. ¿Qué viene después? El yo, el ego, busca llevarte al área de sufrimiento, ¿no? O sea, quiere llevarte a sufrir. ¿Cómo? Si hubieras hecho esto, si hubieras hecho aquello, bla, 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 bla. Y precisamente cuando entramos en esta parte de y si hubiera, y si no aprendemos a estar vigilando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, inicia una etapa
que brinca del dolor al sufrimiento. El dolor es inevitable, va inherente a muchas de las situaciones que vivimos, llámese divorcio, muerte, pérdida laboral. Llegamos a un punto donde pues duele. La pregunta es, ¿identificamos? ¿Aceptamos nuestra realidad para que no lleguemos hasta el punto del sufrimiento? Porque te voy a decir algo. El duelo no tiene tiempo, ¿ok? O sea, el duelo no es que te digan, ningún autor te dice el duelo tiene que durar tanto tiempo, en el aspecto de que se acepta que es un proceso diferente para cada quien. Como tú concibes la muerte, es totalmente diferente a como yo la concibo, a como cada uno de nosotros la concibe. ¿Por qué? Porque entra todo un backup, un respaldo entra mucha información de cómo has vivido desde pequeño, qué heridas tienes, ¿no? Y entra todo un tema. Entonces, por eso el tema de la muerte es diferente para cada uno de nosotros. No es lo mismo como tú lo concibes, como yo lo concibo, como cada uno de nosotros lo concebimos. Entonces, el punto es, no hay un tiempo específico, porque para ninguno de nosotros es igual. Entonces, no es que te tardes un mes, un año, o sea, ese no es el punto. Tárdate el tiempo que quieras. Lo que sí es una fase a observar es qué tanto ya lo estás llevando al sufrimiento por estar pensando que pudiste haberlo evitado. Hay maneras de evitar las cosas, claro, hay maneras de evitar, hablando de pérdidas, no, la muerte, considero que el día que ese día habrá atenuantes en el aspecto de que si tienes una enfermedad la tratas, te medicas, haces lo que te toca, pero hablando en específico del tema de la muerte, el día que tenga que ser, ese día será. Pero en el tema de pérdidas, ya sea laborales, personales, familiares, ojo, y no hablando de muerte en las de familiares, sino pérdidas familiares de cuando te alejas de alguna persona por salud mental, por alguna discusión, algún pleito, algún roce. O sea, hablando desde ese punto de vista. Entonces, cuando tú te das cuenta y tienes que analizar en qué momento ya estás pasando del dolor al sufrimiento. Pero en el tema de las pérdidas, en específico, es si pudiste prevenirlo, si pudiste hacer cambios, está bien, hazlos y modifica. Pero si ya llegó tu realidad y tu realidad es que ya te divorciaste, tu realidad es que ya tuviste una fricción, una discusión con mamá, papá, hermanos, etcétera, tienes que empezar a ver la situación desde la perspectiva de ya sucedió. ¿Cuál es tu realidad? El día de hoy ya estoy divorciada. El día de hoy ya no estoy en el trabajo que me gustaba. El día de hoy ya me liquidaron, el día de hoy ya me despidieron. Esa es tu realidad. A partir de ahí, ¿qué vas a hacer con ese tipo de pérdidas, de duelos? Y el que tú aceptes tu realidad, lo resalto mucho porque vas a poder avanzar, vas a poder aceptar, vas a poder sanar, vas a poder crecer. En el momento que tú aceptes tu realidad te va a ayudar mucho, ¿ok? Entonces continúo, dice, reconocimiento de la pérdida. ¿Qué fue lo que estábamos explicando? Dice, John consideraba
que el primer paso en el proceso de duelo es reconocer la pérdida y aceptarla. 2, experimentación de emociones. El duelo implica experimentar una variedad de emociones, incluyendo tristeza, ira, culpa y ansiedad. O sea, las emociones no hay ningún problema, podemos sentirlas. No hay ningún problema porque las emociones es parte del duelo, es parte de la pérdida, es parte del proceso de sanación de ese duelo, de esa pérdida. Luego dice, proceso de separación. Dice, el duelo es un proceso de separación de la persona o cosa perdida. O sea, vas a tener que aprender a vivir sin esa persona. Ojo, yo no te estoy diciendo que la olvides, ¿eh? Y más en el tema del duelo, no se trata de olvidar. Se trata de aprender a vivir con su ausencia. Se trata de aprender a vivir con su ausencia, se trata de aprender a vivir día con día sintiendo esa ausencia. Y no te estoy diciendo olvídate de esa ausencia para que estés bien. No, al contrario, es aceptar que es una ausencia, pero en ningún momento es olvidar. Al final del día es recordar, aceptar la ausencia, pero no luchar contra ese proceso de es que la tengo que olvidar para sanar. O sea, me parece que ese no es el camino. El camino es aceptar la ausencia y aprender a vivir con la ausencia. Él también nos menciona que hay que hacer una reorganización de la identidad. Dice, la pérdida puede requerir una reorganización de la identidad y la redefinición de la relación con uno mismo y con los demás. Es importante este punto porque tengo que aprender a vivir y qué relación llevo conmigo al aceptar la muerte de mi mamá, ¿no? Y no puedo tener una relación sana conmigo si no acepto que hice lo que estuvo en mis manos. Y si me siento culpable, solito me estoy castigando. ¿Me explico? Entonces, la relación con uno mismo, o sea, perdiste tu trabajo, te divorciaste, hay que ver cómo te relacionas contigo mismo en base a esa situación. Si te equivocaste y tomas tus errores, pues tienes que perdonarte, porque la relación contigo mismo te va a ayudar mucho a sobreponerte de la pérdida del duelo, ¿me explico? Es decir, ¿qué tanta autoestima tienes para aceptar tus errores? Y la autoestima, si tienes buena autoestima o suficiente o súper autoestima, te va a ayudar a aceptar que te equivocaste. ¿Por qué? Porque el aceptar que te equivocaste no es más que aceptar que somos humanos, ¿no? O sea, al final del día la condición humana implica equivocarse, implica pues sí, cometer errores. Y ese es el punto. La clave, el punto es que no te lleven tu ego, tu yo, porque ni siquiera es alguien de afuera. Digo, puede la gente opinar y quererte culpar y todo eso. En el proceso interno tienes que saber reconocer hasta dónde estaba tus alcances, ¿no? Mis alcances fue subir a mi mamá, llevármela, pero mi alcance ya no era llegar antes de que ella falleciera. Si estuviera en mis alcances, pues lo hubiera hecho, ¿no? Entonces mi autoestima me alcanza para decir, hiciste lo que te tocaba. Y no dejar que el yo, que el ego me lleve a esta parte de si hubiera sido más rápido, si la hubiera subido, si hubiera llegado en una ambulancia, si hubiera. Porque ahí me puedo quedar atrapado en el sufrir, en el sufrimiento, en el yo, en el ego, ¿me explico? Entonces es importante que en la reorganización de la identidad
y la redefinición de la relación con nosotros mismos, sepamos que en ese momento hicimos y actuamos y tomamos decisiones desde el estado de conciencia, desde las herramientas que teníamos, y estar muy alertas a que el ego, a que el yo no nos lleve a una etapa de sufrimiento. Aceptemos el dolor, sanémoslo, integrémoslo, pero no permitamos que nos lleven a esta etapa de sufrimiento, ¿ok? Luego dice, la sombra y el duelo. Dice, la sombra como símbolo de la pérdida. Jung consideraba que la sombra o la parte reprimida de la personalidad puede ser un símbolo de la pérdida. Consideraba que la sombra o la parte reprimida de la personalidad puede ser un símbolo de la pérdida. Ejemplo. Si yo me sintiera culpable de que mi mamá falleció, es porque yo tengo en mi sombra, en mi personalidad, una idea de que puedo controlar todo, de que soy perfecto, de que pienso que absolutamente todo está bajo mi control, bajo mi responsabilidad. Es decir, que soy perfecto, ¿no? O sea, y la perfección, para no caer en absolutismos, pero la mayoría de la gente que conozco no es perfecta. ¿Ok? Dudo que haya alguien perfecto o perfecta. Lo dudo. Yo no conozco a nadie perfecto, pero no caigamos en absolutismos. La mayoría de las personas que yo conozco no somos perfectas. Entonces, esta parte que está reprimida en mi persona, en mi ser, me dice, si tú hubieras hecho esto, no hubiera muerto tu mamá. Y es muy grande este yo, este ego, porque es decir, yo pude haber hecho que mi mamá fuera inmortal, ¿me explico? Si lo vemos desde esta perspectiva de yo controlo todo, yo pude haber evitado la muerte de mi mamá, lo veo con mucho ego, con mucha soberbia. Porque quiere decir que pienso que está todo bajo mi control. Por ejemplo, el pensar que está bajo mi control el no haberme divorciado, que está bajo mi control el no haber perdido el trabajo, que está bajo mi control el que no falleciera mi mamá, que está bajo mi control cualquiera de las pérdidas o duelo que tenga. ¿Sí me explicó? Entonces, es empezar a analizar que tengo limitantes. Y esto le va a doler mucho a los que somos ególatras, que somos soberbios y nos creemos perfectos. Tenemos límites. No somos todopoderosos. Y yo te quiero decir algo y te lo voy a decir de frente, ¿no? Y con todo mi amor y con todo mi cariño. Si tú piensas que eres perfecta, perfecto, no lo dudo, te creo. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué tu vida está como está y por qué los resultados que tienes no son los que tú quieres? Fácil. Si eres perfecta, si eres perfecto, ¿por qué los resultados que tenemos no son los que queremos? Voy a hablar por mí. Los resultados que tengo hasta el día de hoy en mi vida no son los que quiero. Si fuera por mí, si fuera por mi perfección, mis resultados serían otros. Así de fácil. Entonces, el aceptar que no somos perfectos, el aceptar que no somos todopoderosos, nos lleva a aceptar, a saber que tenemos limitaciones y que lo que va sucediendo en nuestra vida va y viene
desde algo más grande, que nosotros llámale Dios, energía, universo, como le quieras llamar, eso no importa mucho. Pero el saber que hay un plan mayor al de nosotros, nos ayudaría a entender por qué muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas tendremos que ir fluyendo más que resistiéndonos, ¿no? Porque es incongruente. Si yo digo que soy perfecto, que controlo mi vida y que tengo todo bajo control, pues entonces ¿por qué cuando llegan las cosas inesperadas, llámese duelo, llámese pérdida, tú lo ocasionaste? ¿Tú lo propiciaste? Y pues bueno, esa respuesta es de ti para ti, ¿no? Tú te la tienes que dar solito, solita. Continúo, dice... Integración de la sombra. Dice, el proceso de duelo puede implicar la integración de la sombra o la aceptación de los aspectos reprimidos de la personalidad. Integra. Si al final del día ya está esa realidad, intégrala, acéptala. Empieza a ver qué emoción te trae, qué emoción te genera, y pues al final del día es aceptar. Me duele, me da tristeza, me da frustración, me da ira, me da coraje. O sea, vas a pasar por las 5 etapas del perdón, ¿no? O sea, del duelo, ¿no? O sea, que son las mismas, esta parte pues de aceptar, de enojarte, de negarlo, de renegociar, ¿no? O sea, de sí, no, o sea, todo eso va a venir. Continúo, dice, voy aquí a nombrar en el caso de un estoico que es Marco Aurelio, y él decía aceptación y resignación. Dice, aceptar la realidad. Marco Aurelio enfatiza la importancia de aceptar la realidad de la pérdida y no resistirse a ella. No te resistas, acepta. Ya estás divorciada, ya estás despedida, ya falleció mi mamá. Empecemos a aceptar. Ojo, aceptar no quiere decir que no lleve un proceso de sanación, ¿eh? O sea, que le extrañe, que le llore, que sientas ausencia, o sea, eso continúa, ¿eh? Pero lo que hay que empezar a aplicar es aceptar y resignarse. Él también nos dice que la impermanencia de todas las cosas, ¿no? Dice, todo es efímero. Marco Aurelio recuerda que todo en la vida es efímero y que la pérdida es una parte natural de la vida. Y pues sí es cierto, todo es efímero, ¿no? Nada perdura, nada es eterno. Y que empecemos a ver la vida desde esta parte de que todo es efímero, es práctico. Ojo, no es que sea sencillo, porque es empezar a soltar, ¿no? Y de los mayores apegos que tenemos todos es querer controlar, no soltar. O sea, el aprender a soltar, el aprender a ser desapegado de las cosas, de las personas, no es fácil, pero es muy poderoso, ¿no? O sea, acepta cuál es tu realidad, resígnate. Ya no está esa persona, ya no está ese trabajo, ya no está esa pareja, ya no está ese tío, esa tía, ese abuelo, esa abuela, ya no está. Dice, la muerte es una transición a una nueva etapa de la existencia, no un final. De acuerdo a ciertas creencias, ideologías, pues, y yo así lo concibo, pues es que la muerte es un paso, ¿no? O sea, es ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque considero que somos energía. En mi ideología somos energía y estamos aquí de paso y estamos somos seres espirituales en una experiencia material, ¿no? Entonces, para mí es terminando de usar, de habitar este estuche, ¿no? Que es el cuerpo, pues lo que continúa. Luego dice la fortaleza interior.
Dice, desarrollar la fortaleza interior. Marco Aurelio enfatiza la importancia de desarrollar la fortaleza interior para enfrentar las adversidades y la pérdida. Menciona la autodisciplina. Dice que la autodisciplina es esencial para mantener la calma y la serenidad en momentos de duelo. Ojo, como terapeuta te puedo decir, ten cuidado aquí nada más porque por decir sí te ayuda, y también tienes que permitir esta parte de, en el momento que te den ganas de llorar, llora. En el momento que te den ganas de extrañar, extraña. En el momento que te den ganas de enojarte, enójate. En el momento de que estés molesto, acepta esa molestia, esa frustración, ese dolor. O sea, acepta. Dice, la perspectiva y la reflexión. Cambiar la perspectiva. Marco Aurelio sugiere que cambiar la perspectiva puede ayudar a ver las cosas de manera diferente y encontrar la paz. Cambia la perspectiva. Empieza a aceptar pues que la muerte es parte de la vida. Que la muerte le puede suceder a cualquiera. A ti, a mí, a nuestros seres queridos puede suceder en cualquier momento, que puede ser imprevista también. Empecemos a cambiar la perspectiva, empecemos a cambiar la perspectiva de tenerle miedo a la muerte, a las pérdidas, y empecemos a cambiar la perspectiva, como por ejemplo, ya te dije, la muerte de mi madre, siempre he tenido yo la ideología, la creencia de que somos seres espirituales en una experiencia material. Entonces, ella sigue existiendo como energía, el día de hoy ya no está en su cuerpo. ¿Qué otra perspectiva? Al final del día, que te hayas divorciado es porque hay un aprendizaje. La perspectiva es, en lugar de estarme haciendo la víctima y decir es que mi pareja me hizo esto, me dolió, me hizo y por eso me tuve que divorciar, cambio la perspectiva y empiezo a ver el aprendizaje, empiezo a ver la ganancia de lo que eso sucedió. Empieza a agradecer. El agradecer ayuda mucho en la pérdida. Cuando yo salí de la industria farmacéutica, fue el decirle a Dios, porque yo creo en Dios, llámale universo, energía, lo que quiera, es muéstrame para dónde voy. Dime qué es lo que sigue. Entonces, el cambiar la perspectiva, yo me puedo haber puesto en una perspectiva, a mí cuando me liquidan, mi jefe me anduvo, mi gerente en aquel tiempo que me anduvo buscando algo para no liquidarme y despedirme, no encontró, tuvo que liquidarme. Y yo pude haber hecho como víctima, bueno, no le caía y qué poca madre tiene y bla, 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 ¿no? O sea, pude meterme en esa inercia. Más sin en cambio cambié la perspectiva y en lugar de ponerme desde la perspectiva de víctima, dije, ¿qué sigue? ¿Para dónde voy? Muéstrame, ¿no? Y el cambiar la perspectiva te ayuda mucho. En lugar de sentarte a llorar, en lugar de sentarte a lamerte las heridas, ¿no? Continúa y cámbiale la perspectiva y encuentra el aprendizaje y el crecimiento. Dice, la reflexión es una forma de procesar las emociones y encontrar la sabiduría en momentos de duelo. La reflexión, reflexiona, haz una pausa. Ya falleció mi mamá y hice un análisis, un balance de lo que le di. Gracias a Dios me considero buen hijo. Le di lo que pude, lo que estuvo a mi alcance y la apoyé siempre. Entonces, reflexiona. Y en los errores que tuve como hijo, porque ya te dije, no soy perfecto, la reflexión fue, aquí me equivoqué, hubo cosas que no tenía que haber hecho, y el aprendizaje fue, ¿qué puedo hacer con esas cosas que me quedo como con culpabilidad, por decirlo de alguna manera? El aprendizaje es, tengo que perdonarme a mí mismo. Y para perdonarme a mí mismo, lo primero que tengo que aceptar es que no soy perfecto. Entonces haz esa reflexión, evalúa las situaciones que pudiste haber hecho mejor y perdónate.
Porque cuando te perdonas, aceptas que pudiste haber hecho mejor y llega el aprendizaje, la siguiente vez vas a enfrentar la misma situación de una manera diferente. Y por último dice la gratitud y la aceptación. Dice agradecer por lo que se tiene. Marco Aurelio sugiere que agradecer por lo que se tiene puede ayudar a encontrar la paz y la felicidad. Agradece, voltea, vive, disfruta lo que hay y no estés añorando lo que no hay. Ya no está. Acepta tu realidad. Hay cosas en nuestra vida que están y no valoramos, y hay otras que ya no están y nuestra atención está en ellas, en lugar de voltear a ver todo lo que tenemos y agradecer. Dice, aceptar lo que se ha perdido puede ayudar a encontrar la paz y a seguir adelante. Acepta, agradece y continúa. Y pues bueno, yo te agradezco el favor de tu atención a este tu programa Enséñale a tu mente quién manda. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Bendiciones, éxito siempre, y mucha salud para ti, tu familia, mucha prosperidad y mucho dinero. Gracias, gracias, gracias.